El gusto de recibir a Claudio Fantini, reconocido periodista, politólogo, además responsable de lo que tiene que ver de cátedras en la Universidad Siglo XXI con este tema que apasiona el mundo, que es la política internacional. Pero en este caso lo hemos convocado para analizar el conflicto que se ha desatado entre dos mandatarios. No sé si es un conflicto entre países, en el caso que encabezan Javier Milei y Pedro Sánchez en España. Claudia, muchas gracias por estar en Los Turelos. No, muchas gracias, Juan, por la invitación. ¿Es un conflicto personal? ¿Es un conflicto de países, de intereses económicos? ¿Qué hay detrás de esta pelea? Yo creo que del lado español es una cuestión partidista, ¿no? Es una estrategia del Partido Socialista Obrero o del sanchismo, para decirlo de algún modo, ¿no? Que es lo que está en la conducción del socialismo español. Y en el caso de la Argentina, yo creo que un problema de Argentina... Perdóname, decías una estrategia del socialismo porque tienen elecciones parlamentarias en los primeros días de junio. Sí. Para la Unión Europea. Por eso en el corto plazo, en el largo plazo, para que Sánchez siga estando en el poder. Pero primero te digo esto, o sea, en el caso de Milei, yo creo que un problema de la política exterior de Milei es que su política exterior es el mismo, sus filias y sus fobias, ¿no? Él tiene una dificultad muy grande, claro, para tener una política exterior que sea del Estado, o por lo menos de su gobierno, porque hace de su propia personalidad, del lugar que él busca en el escenario internacional, su política exterior. Y esto genera dificultades muy grandes. Y en el caso de España, a mí lo que me parece ver es que el sanchismo fue por goteo acicateándolo, ¿no es cierto? Ajá. Quien le está... Lo estaba como... Claro, lo estaba chuceando. Claro. Si fuera un perro, lo hubiera estado ladrando. Claro, o sea, ministros que por acá uno decía tal cosa, por allá otro decía otra. Que fueron irresponsabilidades, como ministro fueron, de Europa. Yo uno diría más un plan, ¿no? Porque, bueno, que todo detona cuando el ministro Oscar Puente, el ministro de Transporte, plantea lo de que ingería sustancias. ¿Qué le pareció? Que ingería sustancias. Correcto. Tampoco es. Y ahí vino la respuesta. Ahora, Juan, me parece que es muy importante contrapesar una cosa y la otra, porque no es la misma gravedad que lo que digan aisladamente ministros de un gobierno que no hablaban oficialmente. El caso de Puente, el que dijo lo de las sustancias, estaba hablando en un espacio partidario. Estaba casi hablando... Pero no es común en los ministros de Europa, que son muy cuidadosos en su lenguaje. Por supuesto que no es común. Acá yo lo que creo es que como ellos ven que la carta de Vox, es promocionarse, subirse a la estela de Milei, como Milei es gran protagonista, por razones que desde mi punto de vista no son las mejores, pero está en el centro del escenario, de la ultraderecha mundial, que no es lo mismo que en el centro del escenario internacional. Correcto. Como fuere, como ven que Milei es la carta de Vox, empiezan a cicatearlo para provocarle el estallido, saben que se le va a salir la cadena y que cuando se le sale la cadena dice barbaridades. Y eso fue lo que hizo Milei, siendo muy funcional a ellos, porque podía haber hecho, primero, Puente hablaba a título personal, no estaba en un acto oficial, no hablaba... Pero es difícil cuando uno es ministro diferenciar lo personal de lo público. Yo no digo que esté bien, creo que merecía una respuesta, la dio el gobierno de Milei desde el Estado, o sea, es el Estado argentino el que responde. Correcto. Se justificaba plenamente una crítica muy dura, descalificando totalmente al ministro que dijo algo indebido. Exacto. Pero cuando vos ves la nota mandada por el gobierno, oficina de la presidencia del gobierno argentino, ataca a Pedro Sánchez, ataca a la esposa de Pedro Sánchez, dice que la economía de España trae hambre y muerte. Sí.
O sea, es un descalabro. La respuesta es una injerencia. Bien. En la política interna de España. Entonces es más grave. Es correcto lo que vos decís. A lo mejor Pedro Sánchez, sus funcionarios lo estaban ladrando para provocar esta reacción con vistas al frente interno, y también Milei lo usa para el frente interno como para, llamémosle, distraer frente a lo que son los problemas económicos, este enfrentamiento con Pedro Sánchez, o forma parte de eso que él cree que juega un papel estelar en el mundo de la política. Yo creo que como distracción... Él dijo que juega en otras ligas. Bueno, juega en otras ligas, pero en un campeonato de ultraderechistas, no en un campeonato, no están los centristas en ese escenario. Y los gobernantes, que son de un conservadurismo muy duro, Giorgia Meloni, Víctor Orbán, no fueron personalmente. Mandaron un mensaje por al acto de pero Vox. no fueron Correcto. Personalmente, porque si vos vas a un acto de un partido que se la pasa insultando al presidente de ese gobierno, que es muy cuestionable. Yo normalmente cuestiono mucho a Pedro Sánchez. Claro. Me parece un tipo de bajos escrúpulos. Así pero es un tipo que juega, eso es jugar en las ligas mayores. En el escenario europeo, en el escenario de la Unión Europea, el tipo es protagónico. Sí. El tipo es protagónico. Y bueno... Y claro, no, te quería decir, Claudio, y vos hablas de que Milei tiene un papel preponderante en el escenario de la ultraderecha mundial. Sí. ¿Cómo ves este tema de la tapa de la revista Time? Antes de eso, respecto a la pregunta anterior, que es muy interesante, yo no veo que sea redituable para Milei desviar la atención haciendo un choque con España. España es el segundo principal inversor en la Argentina. Es un estropicio por donde lo veas. Sí, Además hizo un acto, no saludó al presidente del gobierno, no saludó al jefe de Estado, que es el rey Felipe VI, y fue a abrazarse con Abascal. Son personajes polémicos eso. En España, ¿no? Correcto. Tomó distancia de él Marine Le Pen. Claro. Y Marine Le Pen es de una derecha dura, pero está dejando de ser extrema derecha, ¿no? Tomó y rompió Marine Le Pen con la ultraderecha alemana porque es nazi, la Alternativa por Alemania, Alternative for Deutschland. Y en ese sentido, no, yo creo que él, al choque con Pedro Sánchez, lo busca no para desviar la atención en Argentina, porque es desviar la atención mal, sino para captar los reflectores en el escenario de la ultraderecha mundial. Él es el que sale a trompear a los socialdemócratas. Así es. Claudio, lo de la revista Times, ¿cómo lo interpretas? Porque es una revista más que masiva, es una revista influyente en ciertos círculos de la política económica norteamericana. Bueno, pero vos podés estar en la tapa del Time por las mejores razones y podés estar en la etapa del Time por razones que pueden no ser las mejores. Nadie va a negar, porque es imposible hacerlo, no tiene lógica, de que es una persona que desde un país, una economía muy débil, país en recesión, en una circunstancia muy complicada, y el tipo logra subirse a un escenario y que todos lo miren, ¿no es cierto? O sea, se volvió protagónico en un escenario ideológico determinado. No es eso el escenario internacional, pero un escenario que está siendo muy visto porque los ultraconservadurismos y las ultraderechas, aunque no son todos iguales, de los que estaban en el acto de Vox, el único anarcocapitalista es él. Claro. ¿No es cierto? Los otros no son eso, pero él ha logrado ser la figura que llamó la atención. Claro. Además, porque parece inconcebible y el mundo no deben entender cómo puede ser que la Argentina pasa de darle un récord de mandatos que no tuvo ni Perón. 4 gobiernos tuvo el peronismo, el kirchnerismo. Digamos, populismo de izquierda, llamémoslo de ese modo. Después de 4 gestiones del populismo de izquierda pasaste a la ultraderecha, al anarcocapitalismo. Sí. Primero votaste superestado y después votaste masivamente la eliminación del Estado, que es el único en el mundo que propone eso, porque son las teorías de
Murray Rothbard, de Mises, de von Hayek. Este es súper protagonismo de Milei en lo que vos bien decís, en la ultraderecha conservadora en el mundo. Si él quiere asumir ese rol, ¿qué consecuencias ves vos que puede tener para la política en la Argentina concretamente, ya sea en sus decisiones políticas, en la economía, etcétera? Bueno, yo personalmente preferiría que brille en un escenario más centrista. Correcto. Yo el hecho de que sean tendencias los posicionamientos políticos no necesariamente quiere decir que sean buenos. En las décadas anteriores, lo que estuvo tras terminar la era del consenso de Washington, que acá se manifestó a través del menemismo, vino una era de populismo de izquierda con Chávez, con Evo Morales, y en Argentina se manifestó a través del kirchnerismo. Bueno, esa era la corriente dominante que también se insinuaba en otros rincones del planeta. Bueno, que sea dominante para mí no quiere decir que sea lo bueno, es una instancia histórica. Me refería a que ese rol, ¿qué consecuencias puede tener en el argentino? Porque veo que ahora están asumiendo posiciones como ejemplo contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, etcétera. Es decir, si eso se puede llegar a llevar a ese tipo de enfrentamientos, de posiciones, más allá de la economía. A mí me parece que si Milei lograra el 100% de lo que pretende, vamos a dar marcha atrás en muchos puntos en los cuales en las últimas décadas se avanzó. O sea, yo no soy de cuestionar en bloque, yo soy muy crítico de lo que fue sobre todo Cristina Kirchner, esa forma de liderazgo, ese modelo incluso en lo económico. He sido muy crítico siempre y he afrontado las consecuencias. Y lo he sido cuando estaban en los momentos de mayor popularidad, no cuando ya estaban en caída. Pero no todo, para mí lo que se avanzó en el mundo, no acá, en el mundo, en materia de aceptación a las diversidades, a la diversidad sexual. Pero para mí eso fue un progreso gigantesco. Para mí los derechos de la mujer, incluido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, para mí es un avance gigantesco, y ojalá hubiéramos llegado a otras medidas que tengan que ver con ayudar a la gente a no sufrir, como por ejemplo la eutanasia. Si se impone toda la agenda de Milei, en todo eso se retrocede. Y creo que si logra el 100% de lo que busca, desarma el Estado argentino, lo cual crearía un problema muy grave en materia, porque este es un Estado federal. El primer paso es el Banco Central, así que el primer paso es el Banco vamos Central. A ver cómo avanza todo el tema económico y, como vos decías, sobre estas conquistas que se lograron años anteriores. Que a mí me parecieron importantes y espero que no se pierdan, porque esto de que tener gobiernos que hacen en bloque las cosas hacen que un país no avance nunca en ninguna dirección. Ojalá que tengamos el consenso sobre medidas permanentes en nuestro país. Gracias, Claudio, por tu análisis. Seguramente te vamos a volver a convocar en lo que tiene que ver con esto, del rumbo que queremos encontrar para la Argentina. Y va a ser un gusto volver, Juan. Gracias por tu opinión.